7:47, continuamos en el Gobierno de la Mañana. Y a estas horas, el comentario de don Rosendo Tavares y Villalobos. Adelante. Gracias, Felipe. Saludo, el abrazo para don Álvaro Albelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, la Z101, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Mañana, a propósito, nos vamos a dar un fuerte abrazo con la diáspora dominicana en Europa, el país de allá. Así que los esperamos a todos por allá, por Madrid. Los que quieran saludarnos, conocernos, y estaremos ahí dispuestos para compartir con ustedes. Don Álvaro hablaba temprano del tema del famoso tenista mundial, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, serbio, y la situación que ha enfrentado este señor en Australia. Don Álvaro hablaba de que él presentó documentación falsa y don Álvaro estaba en lo cierto. Aquí tengo exactamente una declaración que hizo él mismo diciendo que su agente es el responsable de haber falseado su declaración de migraciones y admitió que no se aisló, aunque sabía que tenía el COVID-19. Incluso participó en algunas actividades sabiendo que tenía el COVID, pero no le advirtió a nadie, no se aisló. El tenista reconoció fallas en los certificados que entregó para ingresar a Australia y también dio su versión sobre la entrevista que concedió a un medio deportivo, aún sabiendo que había contraído el virus del COVID-19. O sea, incurrió en una serie de situaciones sumamente irresponsables. Dice que dijo que reconoce haber cometido errores humanos en los documentos que presentó cuando arribó a Australia y también al acudir a una entrevista con un medio deportivo en el mes de diciembre. Él, en principio, se le impidió la entrada a Australia, llegó al aeropuerto allá en Sydney, fue retenido en el aeropuerto, más tarde se le permitió que le llevaran detenido a un hotel, allí esperaba por una decisión. Sus abogados habían interpuesto un recurso ante la justicia australiana. Un juez autorizó que se le diera libertad y que pudiera jugar, pero el gobierno australiano impuso su autoridad, sobre todo el ministro de Migración de Australia, y dijo que no, que él no iba a hacer una excepción a lo que era una regla que debía de tocar a todo el mundo. Le ratificaron la decisión de no permitirle jugar, le revocaron la visa y fue deportado de Australia. Ya no va a jugar en el Abierto de Australia. Ahora, ¿qué le espera en los próximos Grand Slam? Hoy, el gobierno francés está informando que tampoco podrá jugar en el Roland Garros, otro de los grandes torneos internacionales. Francia en principio había dicho que él podía jugar en ese torneo, pero ayer el Parlamento francés aprobó una ley que dice que nadie que no tenga un esquema de vacunación completo puede participar en muchísimas actividades sociales que incluyen eventos deportivos, y que por tanto Novak Djokovic tampoco podrá jugar en el Roland Garros, que es en mayo. Él podría, si quiere continuar con su actividad profesional, él podría probablemente vacunarse con por lo menos 2 dosis de aquí a mayo, pero el hombre está cerrado de que él no se vacuna. Pero sin embargo somete información falsa de que sí está vacunado. Entonces es una situación. Entonces ya no va a poder jugar en el Roland Garros, pero lo mismo probablemente le ocurra con el Abierto de Estados Unidos, y lo mismo probablemente le ocurra con, por ejemplo, el torneo de Wimbledon en el Reino Unido. Definitivamente, Rosendo, este es un tema que ha dividido un poco más las aguas por si faltaba. Ha polarizado todavía mucho más a los grupos que ven en la defensa del no vacunarse una especie de batalla fundamental de libertad individual.
El problema de esto está en que si ocurriera lo contrario, yo puse ese ejercicio a algunos amigos. ¿Tú te imaginas que un país someta a su población a unas reglas y permita que un atleta, una celebridad, violente esas reglas? Y que lo haga esencialmente para participar en un torneo que a mí personalmente me encanta ver, pero que reconozco es un negocio, porque al final busca rentabilidad y del cual estos atletas obtienen ganancias. Yo creo que muchos de los que defienden a Djokovic serían los primeros, Rosendo, que le criticarían a cualquiera de los países que cede estos Grand Slams o de otros torneos de ATP, de la Asociación de Tenis Profesional. Serían ellos mismos los que usaran ese ejemplo para decir, ustedes ven, a los ciudadanos de a pie le exigen, pero a las élites, si usted es celebridad, entonces lo dejarían fuera de la ley. Bueno, en esta oportunidad, guste o no, cualquiera que sea su opinión sobre la obligatoriedad o no de la vacuna, ha prevalecido el principio de la igualdad de la ley, ha prevalecido la idea de que a los ciudadanos que les ha costado, a muchos, a veces sus creencias, sus opiniones, pero que se han sometido al brazo de la ley en Australia, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, no podemos darle un trato de excepción a nadie. Es elemental. Yo creo que es la gran fortaleza que está demostrando el sistema, que incluso originalmente le había dado cierta ganancia de causa al propio Novak Djokovic, en el entendido de que Australia le había emitido el visado. Bueno, al final un juez, tomando todos estos elementos en consideración, pues termina también generando esta jurisprudencia que a mí me parece, dentro de todo este mar de opiniones, es positivo. La ley es para todos. Bueno, él tiene el derecho a no vacunarse, pero no tiene el derecho a imponer esa decisión en países donde hay una regla establecida con respecto al tema del coronavirus. Si yo fuera él, me casara. Eso le va a costar millones de dólares. Si yo fuera él, me casara con la gloria. Anuncio un retiro, ¿verdad? Antes de que me sigan sancionando, anuncio un retiro voluntario, me mantiene mi récord, por lo menos durante 1 año o 2 años, hasta que pase la pandemia. Sí, eso le va a costar millones de dólares. Con el mismo tema del coronavirus, en Estados Unidos está saliendo hoy una información en el sentido de que se está convirtiendo en un peso económico casi insostenible para muchas familias de ese país el tema de hacerse de mascarillas y hacerse de pruebas caseras, por ejemplo, para detectar si tienen o no el coronavirus. Y esto se ha incrementado luego de la aparición de la variante Omicron, que ha definitivamente intensificado las infecciones en ese país. Hay un reporte que habla de que los especialistas están recomendando no utilizar más las mascarillas de tela, que no son muy seguras, dicen ellos, que utilicen la KN95 y que utilicen la N95, que son mascarillas ya más especializadas, que dicen los especialistas en salud que son las que verdaderamente protegen contra el coronavirus, además de la mascarilla del tipo quirúrgico, pero que la del tipo quirúrgico son desechables, que usted la usa y tiene que tirarla. Esa le cuesta a cualquiera ya en una farmacia $1 cada mascarilla. Y son de poco uso. Las más seguras son la KN95, la N95, pero esas ya tienen un costo más elevado, además de que las pruebas también tienen un costo de alrededor de $20 cada una. Entonces, están hablando de que aquí se está quedando al descubierto la brecha que existe entre los que pueden y los que no pueden. E incluso para los que pueden, dice que le está generando un problema en su presupuesto, porque nadie sospechaba que todavía a estas alturas la pandemia, en lugar de ceder, pues fuera incrementándose en el sentido de la cantidad de infecciones. Entonces, mucha gente que de alguna manera, aunque les resulta irritante a su presupuesto, todavía puede costear comprarse mascarilla para un padre, una madre, para sus hijos, porque no es para una sola persona, estamos hablando de que afecta al presupuesto de las familias, pero además comprar las pruebas, que hay que hacérselas con mucha frecuencia, porque inmediatamente usted se siente algún síntoma, usted se quiere hacer una prueba para evitar probables consecuencias, y eso está generando esa situación. Dicen que para los que pueden, se le está convirtiendo en un problema, pero para los que no pueden, como son la mayoría de las familias,
porque independientemente de que sea Estados Unidos, aunque usted no lo crea, aunque sea en Estados Unidos, allá hay la gran mayoría de las familias no puede con ese tipo de costos extras en su presupuesto, y eso está creando una situación que comienza a preocupar bastante a muchas familias norteamericanas. El caso de Punta Catalina, que Nayib expresaba sus preocupaciones con respecto a ese tema. Don Álvaro también hacía sus aportes. Punta Catalina se concibió con un criterio que hasta ahora se ha cumplido en parte, pero en la parte más importante no se ha cumplido para nada. Todo lo contrario, se aleja de ese propósito. Yo recuerdo que cuando en la gestión de Danilo Medina, que fue cuando se dio el primer Picasso, e incluso se construyó prácticamente ese proyecto, en un discurso que improvisó Danilo en aquella ocasión, allá donde se dio el primer Picasso para construir la planta, no estaba en la agenda que él hablara, pero el presidente decidió tomar la palabra. Y él habló allí de que Punta Catalina sería la garantía del Estado Dominicano para agenciarse generación eléctrica estratégica, para terminar definitivamente con los apagones y que el Estado tuviera capacidad para cualquier contingencia que surgiera, en el sentido de que generadores eléctricos, como ocurre frecuentemente en este país, decidieran crear alguna situación, bueno, pues que el Estado tuviera ahí esa generación segura que iba a garantizar que los apagones pasaran al pasado en la República Dominicana. Eso dijo el presidente Danilo Medina. Dijo además que eso iba a permitir que el Estado se desprendiera del odioso subsidio, el insostenible subsidio al sector eléctrico. Ahora están desmontando el subsidio, lo están desmontando paulatinamente, pero yo creo que lo más importante que prometió el presidente en aquel entonces, que debería ser la continuidad en este nuevo escenario con una gestión presidencial de un partido y un presidente diferente, debería ser una acción de continuidad, porque en aquella ocasión no fue Danilo Medina que ofreció eso, fue el Estado Dominicano que ofreció eso. Y yo creo que cuando se habla de Estado hay que hablar de continuidad. ¿Qué se prometió? Que la factura eléctrica iba a bajar con Punta Catalina. Lo que tenemos ahora es que la factura eléctrica va subiendo. Están desmontando el subsidio, pero están aumentando la factura eléctrica. Y eso no fue lo que se ofreció. Lo que se ofreció fue que los dominicanos pudieran tener energía eléctrica eficiente a menor costo. Ese fue el propósito fundamental de Punta Catalina. Entonces, uno no va a demonizar este propósito que hay ahora, que ya prácticamente está aprobado en el Congreso, de convertir a Punta Catalina en materia de administración de un fideicomiso. Yo he escuchado a especialistas como Jaime Aristi Escuder hablar de las bondades de un proceso como ese. No lo vamos a demonizar, pero sí entendemos que todo lo que se haga con respecto a Punta Catalina debe de ser con el propósito de que al final beneficie a la población dominicana, no que perjudique a la población dominicana. Si se ofreció energía barata y ahora lo que la energía va subiendo, yo creo que ahí hay una situación totalmente opuesta al compromiso que hizo el Estado Dominicano con la población dominicana. Y eso definitivamente no puede ser. Llévenlo a fideicomiso, privatícenla, hagan todo lo que ustedes quieran si lo quieren hacer, pero tienen que dar una garantía a este país. Energía estable y más barata, que fue el propósito fundamental de esa inversión de casi 3.000 millones de dólares que hizo no el gobierno, este país. Llévatelo, Cundo.